en Cristo es una frase clave en la teología bíblica, ante todo para comprender la teología redentiva. Esta frase o sus similares, en Él y en quien, aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Los autores inspirados del Nuevo Testamento la usaron para referirse al marco y base legal de todas las bendiciones concedidas a los redimidos y las concedidas a favor de ellos. Trataré de explicar esto en la siguiente exposición. Carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Marco de la santidad, la fidelidad y la hermandad de los redimidos. En Cristo. Esta es una forma bíblica de referirse a la base legal de las bendiciones asociadas con esta frase. Esta frase, compuesta por una preposición de ubicación y un sustantivo propio, el autor inspirado la usó para referirse al marco y base legal de las realidades a las que se refirió con los tres sustantivos comunes anteriores: santos, fieles y hermanos. Permítame recordar qué es esto antes de explicar el valor de la frase en Cristo. La santificación en la Escritura es una posición de privilegio de parte de Dios. La fidelidad es una conducta sujeta al Evangelio y la hermandad es una condición de filialidad basada en la paternidad redentiva de Dios. Los destinatarios de esta carta eran santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? No es fácil explicar lo que esto quiere decir. En Cristo es una frase que leemos con frecuencia en las cartas del Nuevo Testamento. La frase en Cristo o sus similares, en Él, en quien, aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. La copiamos y la repetimos sin comprender mucho su valor. En Cristo es una frase con valor legal, envuelve procedimientos ajustados a un sistema de justicia, al sistema de justicia del reino de Dios. Los seres humanos estamos bajo ciertos sistemas de justicia. Los colombianos estamos bajo el sistema de justicia de Colombia. Los estadounidenses están bajo el sistema de justicia de los Estados Unidos. Pero hay un sistema de justicia supremo, uno que está por encima de todos los sistemas de justicia humanos. Todos los seres humanos estamos bajo el sistema de justicia del cielo. No hay ni un ser humano que no esté bajo el sistema de justicia de Dios. Todos estamos bajo la legislación de Dios. Todo lo que es cada ser humano, lo que tiene y le sucede, tiene un fundamento legal. Es producto de uno o varios decretos de Dios sujetos a su justicia. Base y marco de la justicia de Dios. Todo sistema de justicia tiene un fundamento y un marco. La base y marco de todo sistema de justicia lo determina el propósito del legislador, y el propósito del legislador lo determina el carácter del legislador, y el carácter del legislador lo determina la naturaleza del legislador. Como es el legislador, así son sus leyes. La legislación de Dios está determinada por sus propósitos por su carácter y su carácter por su naturaleza. La justicia de Dios es eterna porque Dios es eterno. La justicia de Dios es bondadosa porque Dios es bueno. La justicia de Dios es inmutable porque Dios es inmutable. La justicia de Dios es santa porque Dios es santo. La justicia de Dios es soberana porque Dios es soberano. La justicia de Dios es suprema porque Dios es supremo. Dios legisla todo
y sobre todo porque todo le pertenece. Dios es dueño absoluto de toda la creación y de cada criatura en particular. Por eso tiene todo derecho de hacer de sus criaturas según su voluntad. Dios diseñó y creó todo para su honor. El honor de Dios es honrar a su Hijo y el honor del Hijo de Dios es honrar al Padre. Su Hijo es el motivo, medio y fin de toda la creación y de todas las actividades de Dios. En Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo el sistema de justicia de Dios está fundado en su Hijo. El fundamento y marco de la justicia de Dios es su Hijo como Dios y como hombre. Dios el Padre ha legislado todo teniendo como base el carácter de su Hijo como Dios y como hombre, y para la gloria de Él como Dios y como hombre. Todo lo que es cada ser humano, lo que tiene y le sucede, tiene que ver con lo que Dios el Padre quiso hacer o no hacer por ese ser humano para el honor de su Hijo. A quienes Dios abandona, los abandona para el honor de la justicia de su Hijo, quien es su justicia. A quienes Dios preserva, los preserva para la gloria de su Hijo, quien también es su gracia y la gloria de ella. Hay dos formas como Dios trata con los hombres. Una por lo que son en sí mismos y otra según lo que son en su Hijo Jesucristo. El hombre en sí mismo no pudo conservar el favor de Dios concedido cuando fue creado, y después que cayó de la gracia, le es imposible ganarlo. Después de la caída, nadie recibe ningún bien de parte de Dios por el cual Cristo no haya pagado. De igual manera, todo bien que Cristo haya comprado para alguien, le será concedido sin falta en el momento determinado por Dios el Padre del Señor Jesucristo. Nadie puede santificarse a sí mismo para Dios si Dios el Padre del Señor Jesucristo no lo santifica. Nadie puede ser fiel al Evangelio si Dios el Padre del Señor Jesucristo no lo hace fiel a su Evangelio. Nadie puede hacerse hijo de Dios y hermano de los demás hijos de Dios si Dios el Padre del Señor Jesucristo no lo adopta como su Hijo. Marco y base de la santificación, la fidelidad y la hermandad. La santificación, la fidelidad y la hermandad son tres bendiciones espirituales que tienen un costo legal que solo podía ser pagado por el Señor Jesucristo. En Cristo quiere decir que la santificación, la fidelidad y la hermandad que tenían los colosenses son bendiciones que ellos disfrutaban gracias al precio que Cristo pagó a la justicia de Dios a favor de ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 14, y por lo que Cristo obra en ellos mediante su Espíritu y su palabra. Los creyentes que estaban en Colosas eran santos y fieles y hermanos, pero no fueron santos y fieles y hermanos por sí mismos. No fueron ellos mismos quienes se hicieron santos, fieles y hermanos. Dios Padre fue quien los santificó, los hizo fieles y los hizo hermanos los unos de los otros. En Cristo quiere decir que la santificación, la fidelidad y la hermandad que tenían fue concedida y ocurría en el marco de lo que Cristo es, hizo y hace. ¿Quién es Cristo? Es en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen perfecta de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo es Dios manifestado en carne,
Primera a Timoteo capítulo 3 versículo 16 y Hebreos capítulo 2 versículo 14. Esto hace que sea absolutamente confiable porque es capaz de hacer lo que se propone y promete. ¿Qué hizo Cristo? Cristo pagó el precio que la justicia de Dios exige para que fueran separados y obtuvieran el poder para ser fieles y para que fueran adoptados hijos de Dios y hermanos entre sí. Cristo pagó lo que la justicia de Dios exige por la elección y la predestinación para la adopción. Es por la adopción que fueron hechos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Cristo pagó también el precio que la justicia de Dios exige para conceder nueva vida, nuevo nacimiento. Cristo pagó el precio que la justicia de Dios exige para que su espíritu llegara a habitar en el nuevo corazón. Cristo pagó por las virtudes que los redimidos deben pedir y cultivar para corresponder a las demandas del Evangelio. ¿Qué hace Cristo? Después de la resurrección ascendió al cielo y allí el Padre lo posicionó en su trono a su derecha como Rey Mesías. Le dio el control de todos los asuntos celestiales y los terrenales a favor de quienes compró con el precio de su sangre. Mateo capítulo 28 versículo 18 y Hechos capítulo 2 versículos 22 al 35. Como Rey Mesías, Cristo administra todas las circunstancias a fin de que lo planeado por el Padre para cada uno de los comprados con su sangre se cumpla tal como fue planeado y para que cada bendición comprada por Cristo para ellos sea dispensada en el momento oportuno según lo planeado por el Padre sobre la base de la justicia de Cristo. Esto es, a grandes rasgos, lo que significa en Cristo. La santificación, la fidelidad y la hermandad son bendiciones comunes a todos los redimidos legalmente concedidas. No hay un solo redimido que no las reciba. No hay redimido en quien no se pueda ver la diferencia entre él y las demás personas de este mundo. No hay redimido que no pueda ser fiel al Evangelio. Tampoco hay redimido que no pueda reconocer y tratar como verdaderos hermanos a los demás redimidos.